Estamos de regreso. Hablábamos en la apertura del programa acerca de un nuevo 17 de octubre que se ha cumplido. Recibimos ahora a dos viejos dirigentes del justicialismo de la región, Alberto Aspuru y Eduardo Budiño. Buenas noches a los dos, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Jorge. Dos dirigentes históricos. Sí, porque lo de viejo fue duro, Sí, ¿eh? lo de viejo, Bueno, lo cambiamos. me parece que dos hombres de experiencia que han vivido la etapa floreciente del peronismo, han conocido al general Perón, conocen la doctrina. Hay muchos dirigentes que hoy no tienen ese beneficio. Yo quisiera preguntarles, ante este escenario de fragmentación que presenta hoy el peronismo, ¿qué diría Perón o qué aconsejaría Perón? Bueno, es muy difícil saberlo. Esto en la época del general no podía pasar. Hubo un solo caso en la historia en el cual el peronismo estuvo de alguna manera dividido, fue en la época de Bandor. Es decir, Bandor en el año 65 se diferencia de Perón, no lo reconoce como conductor, hecho que sucedió... Bueno, se decía que Bandor quería reemplazar a Perón en su liderazgo. No le reconocía la conducción. Perón, por supuesto, se impuso y a los 3 años Bandor volvió a la conducción de Perón. Y al poco tiempo de volver, fue asesinado. Fue asesinado. Creo que las dos cosas de alguna manera estaban vinculadas. Pero volviendo al presente, esto Perón no lo podría analizar, no podría ocurrir con Perón. Cristina Kirchner, ¿es peronista o representa un sector del peronismo que va, digamos, por otro camino? ¿Querés que lo concluya yo? Sí. No, yo creo, yo iba a decir justamente, que hubo intentos de desconocer la centralidad de Perón, sobre todo en la concepción ideológico-política y los objetivos centrales del peronismo como movimiento nacional. Pensemos que Perón articula el peronismo después, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde había que reconstruir un desmantelamiento europeo, Argentina dependía mucho de eso. Perón, tan criticado, digamos, genera una industria liviana en la Argentina, genera trabajo, genera una conciencia social, genera, ¿no es cierto?, un ascenso importantísimo en capas que se sentían absolutamente desprevenidas, y a diferencia de lo que muchos plantean, en el peronismo no se vivió con préstamo de afuera, se vivió con producción nacional y con mercado interno. O sea que eso de los 70 y pico de años de fracaso de la Argentina me parece que es una propuesta absolutamente incorrecta e inválida. En estos periodos hubo algún periodo donde hubo alguna suerte de desplazamiento de la figura de Perón. Vos recién preguntaba, ¿qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo siguió globalmente alguna propuesta que se había planteado con la tendencia allá en los principios de la década del 70, ¿cierto?, donde no se desconocía la centralidad de Perón, pero se la combinaba con la organización, ¿no es cierto?, de la tendencia, y luego en el caso fue de Montoneros. Y había una especie, diríamos, de deseo de conducción compartida. Eso trajo lo que ustedes recordarán también, el famoso, ¿no es cierto?, caso de la explosión de la Plaza de Mayo, cuando concretamente dijo, ¿no es cierto?, palabras duras Perón contra algunas posturas de la tendencia, y allí es donde se empezó a dar la fractura. Y enalteció el movimiento obrero como pilar exactamente, del con movimiento, Rucci, ¿no es cierto? Y la respuesta fue la muerte de Rucci. Ahora, ustedes ven hoy, por ejemplo, ¿en quién ven en el peronismo que pueda contener, digamos, las ansiedades que presenta hoy, digamos, el partido mayoritario, ¿no?, la gente que sigue al peronismo? ¿Qué dirigente podría hoy ubicarse en ese lugar? Yo creo que en este momento no hay ningún dirigente capaz, digamos, de poder reunir a la totalidad del peronismo. Creo, eso sí, tengo la esperanza de que en el transcurso de los próximos meses, antes de las elecciones, pueda encontrarse aquel dirigente que logre de alguna manera reunir la voluntad mayoritaria del peronismo. Pero hoy, por ejemplo, si vemos a Sergio Massa, un hombre que en su momento sacó más de 5 millones de votos, hoy, por ejemplo,
el presidente del partido, Gustavo Menéndez, de la provincia de Buenos Aires, dijo que Massa podría ser el próximo presidente o tal vez el próximo candidato a gobernador. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que había una persona que sobrevolaba por sobre la media de lo que hoy se ve como dirigencia, respetable en muchos aspectos, pero creo que el Pinel, ¿no es cierto?, está a veces, ¿no es cierto?, en duda con respecto a los enfrentamientos. Ese hombre era de la Sota. Yo creo que de la Sota podía haber sido la síntesis. Fue muy lamentable esta pérdida, muy, muy lamentable, porque era un dirigente que contaba, primero, con un historial importantísimo y, en segundo lugar, con un respeto generalizado. Él, cuando tuvo diferencias con el gobierno, ¿no es cierto?, de Néstor Cristina, él inició una acción judicial, peleó muy fuerte por su provincia y además tenía algún consenso. Fue el mismo que criticó en algún momento determinado a parte del sector obrero que hizo que se jugara en la interna del 88 con Menem y no con Cafiero de la Sota. Es decir, tenía algunas características que podrían ser o no discutibles, pero tenía, ¿no es cierto?, una autoridad moral importante. Creo que yo sobrevolaba. Se ubicó muy cerca de Massa, de la Sota. Exactamente. ¿Hubo algún gobierno parecido a este, de todos los que hayan vivido? ¿O cómo lo pondrían en el ranking? Habría que volver a... ¿O cómo lo pondrían en el ranking? Digo, ¿cuál Habría fue que el volver peor? antes de 1943. ¿De cada infame? Sí. Ajá. Creo que hay hasta cierta coincidencia ideológica, de formación política, que de alguna manera se traduce en estos momentos. ¿Y el que más los haya decepcionado como peronista? Digo Menem por dar un ejemplo, ¿no? Porque por ahí arrancó por un lado y terminó por el otro. Yo personalmente, hasta hoy escribí un libro que soy muy crítico del menemismo, pero creo que el Menem era otra cosa. Hoy estamos en un planteo diverso en cuanto a los enfoques centrales del país, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno tiene una suerte de bloqueo en la sensibilidad para ver determinadas conductas dentro de las clases más desposeídas. Eso yo le iba a preguntar, de los peronismos vividos, el de Perón, de los peronismos vividos en lo que tiene que ver con el ejercicio de la presidencia, ¿no? Tenemos el de Perón, del 45, hemos conocido el de Menem, hemos conocido el de Duhalde, y después no hemos conocido, y hemos conocido el de los Kirchner. Después no tenemos otra referencia del peronismo en ejercicio en la Argentina. Campo. De esos cuatro, bueno, Cámpora, sí, iba a decir Sí, Cámpora. Isabel. Claro. Sí. Bueno, yo no los tengo en cuenta porque fueron muy cortos y en un escenario muy particular. Caótico. Pero caótico. Pero de los cuatro peronismos que, digamos, vividos desde el gobierno, ¿cuál se parece más al verdadero peronismo? En cuanto a las transformaciones, en cuanto a esto que decía usted sobre priorizar la demanda de los que menos tienen. Yo les pregunto esto porque me quedo siempre con esta frase de los enemigos, de quién ha tenido, digamos, el peronismo del 45 ha tenido los mismos enemigos que tuvo el kirchnerismo, por ejemplo, y no así el peronismo de Duhalde y el peronismo de Menem. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Ustedes, ¿qué peronismo referencian más de esos cuatro vividos? Yo personalmente creo que el peronismo es igual a sí mismo, únicamente. Y lo que es sí mismo en el peronismo es el gobierno de Perón. Entonces, ese es el modelo global, la presentación, Sí. ¿no es cierto? Y de los cuatro vividos. Ahora, bueno, los otros de alguna parte siempre fallaron. Siempre tuvieron alguna interpretación. A mi criterio, estoy hablando ya no ni siquiera como un peronista, diríamos, predicador, sino estoy hablando desde mi absoluto punto de vista como una mirada personal y muy especial sobre el tema. Yo creo que hubo una liberalización, ¿no es cierto?, en el gobierno de Duhalde, que desnaturalizó, ¿no es cierto?, la centralidad del Estado, que Perón había recuperado allá en famoso época del 17 de octubre, y que justamente se quiso
volver para atrás cuando lo detuvieron a Perón y que Perón volvió a meter al Estado en la relación capital-trabajo y a montar todo el sistema de movimiento obrero. Menem lo profundizó. Eso. Y lo profundizó. Claro. Y bueno, luego lo desarrolló. Su opinión, Aispuru. No, cada gobierno peronista tuvo su impronta que creo que está dependiendo de la época por la cual se desarrolló. No hubo, a mi juicio, ninguno que correspondiera en su totalidad con una especie de comparación con el del general Perón. Es decir, cada uno le tocó una circunstancia, una época, unos momentos, y en función de eso hubo aciertos y horrores. Gracias a los dos por haber venido. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Y usted que desee, nos queda un poquitito más todavía de Ciudadanos. Ya volvemos. Fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata, estás en casa.